Le invito a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por todo lo bueno que tú has sido, Señor, tal como dijo nuestro pastor. Te damos gracias, Señor, por las cosas que tú estás todavía el día de hoy haciendo, las que harás el día de mañana y así sucesivamente. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú manifiestas tu gloria, tal como vimos en una de las clases, Señor. Y al manifestarlo es para que recíprocamente nosotros también te demos la gloria y la honra a ti. Así que, Señor, en esta tarde ponemos, Señor, este momento precioso de tu palabra, Señor, que nos ministre en todo lo que necesitamos y en todo, Señor, lo que debemos de cumplir. Así que, Señor, recibe la honra, recibe la gloria por medio de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde, hermanos, hay un tópico que ha estado, haga de cuenta, dando varias vueltas en mi mente. Yo creo que vivimos en un tiempo y una temporada en las cuales yo creo que Dios está moldeando, afinando, dirigiendo, reorquestando y juntamente con ello reasignando a su iglesia. Yo creo que la iglesia está cumpliendo una función y en términos generales, no estoy literalmente enfocando una iglesia en particular, generalmente hablando, yo creo que Dios está haciendo muchos arreglos y cambios y sobre todas las cosas está haciendo su presencia tangible, palpable y ministrable en nuestros medios, y por eso le damos gracias. Y el tópico, el tema de esta noche es para una iglesia modelo. Amén. Y esto me ha llamado mucho la atención porque Dios trabaja bajo patrones y en esta noche Él va a recorrer el escenario, los telones, y nos va a mostrar un evento en el cual es céntricamente en la vida y el ministerio de Salomón. Jesús en una ocasión en el Nuevo Testamento, comparando las flores del campo, dijo que ni aún con la gloria de Salomón se vistió tal como aquellas florecitas. El término gloria aplica a dos partes. Primero, no solamente la excelencia que había en Salomón con su sabiduría, sino está en la gama del capítulo 6 hasta el capítulo 11 de Primera de Reyes. Entonces es el periodo de más auge, de más esplendor, de mayor, por decirlo así, fructificación en la vida de Salomón, y juntamente con ellos de ahí parte este escenario. Creo que nos va a mostrar una escena que quisiera que la contempláramos bajo los ojos y la perspectiva de cómo se relaciona Salomón con una reina llamada la reina del sur, dice el Nuevo Testamento, pero en Crónicas en su segundo capítulo y también en Reyes en su primer capítulo 10 y segunda de Crónicas 9 le titula la reina de Sabá, originaria de Etiopía, cerca de Yemen. Los escritores y a veces los comentaristas debaten con la escena geográfica con exactitud, pero aquí se nos muestran varios principios que son importantes para nosotros concebir en cómo desarrollar un modelo de iglesia. Muchas de estas cosas ya las hemos estado practicando, muchas de estas cosas ya las hemos estado poniendo, haga de cuenta, en participación, pero yo creo que el escenario con 6 principios bíblicos nos van a dar una perspectiva distinta de lo que es un impacto para nuestra sociedad el día de hoy. En nuestra introducción se nos dice que desarrollar un modelo de iglesia tal como Dios los ha requerido. Esta historia es sumamente importante porque escritos extrabíblicos, un escrito extrabíblico no es algo que está en la Biblia. Comentaristas como Flavio Josefo, como muchos que ellos pasaron, Jerónimos, después en sus escritos ellos nos daban a entender el escenario que sucedió después de este evento. Fue tan crucial que se dice que en Etiopía, en ciertas áreas de África, en ciertas regiones, incluso cerca de Egipto, hubo un avivamiento por esta experiencia. Entonces, si esta experiencia fue radical para aquellos días, lo sigue siendo para nosotros. Esta experiencia deja un impacto donde la gente quiera regresar una vez más para encontrarse con Dios. Y de hecho nos vamos a dar cuenta, fue por voz de unas personas que llegó la noticia hasta la región de Yemen, la región de Etiopía, lo cual produjo que esta mujer viniera y querer tener un contacto, una cercanía, un encuentro con Salomón. Y de hecho, el encuentro que tuvo Salomón como un instrumento, como un agente, como un vehículo para transportar la gloria de Dios, la historia concluye que no fue literalmente un encuentro con Salomón, fue un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue un encuentro con el Jehová, Dios de Israel. Entonces,
Es un hecho que el testimonio de la presencia de Dios en una iglesia es el medio más fuerte de crecimiento, expansión y evangelismo. En las últimas décadas se ha hecho un montón de libros que nos habla en este tema, expansión, crecimiento y evangelismo, que trasciende todo medio de publicación. De hecho, no había Facebook, no había TikTok, no había Instagram, no había LinkedIn, no había ningún medio, ni siquiera posiblemente mensajes por nube o mensajes por humo. Simplemente el mensaje central fue de palabra en palabra, de testimonio en testimonio, y así Dios trajo un avivamiento a esta reina. Tal como esta reina quedó sin aliento, yo creo y estoy convencido que hoy Dios quiere que esta experiencia sea el modelo de iglesia que impacta nuestras ciudades. La Biblia es clara que dice que quedó sin aliento. 14 versiones bíblicas nos dice que quedó céntricamente plasmada, como dice, it was astonished, dice en inglés. Quedó asombrada, quedó sorprendida por la experiencia que tuvo. Pero ¿por qué tuvo tal experiencia? Porque Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9, ahí por labios de ella nos dice dos cosas importantes. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Veamos la clave de las palabras, Jehová e Israel. El término Jehová en labios de un gentil expresa que reconoció una grandeza de parte de Dios, y al anexarlo con la palabra Israel, ella entendió que el Dios de Israel es Dios sobre todas las cosas. Ella entendió que el Dios de Israel es el soberano del mundo entero. ¿Por qué tuvo tal experiencia? Porque se dejó usar Salomón, y como vehículo de esto fue un impacto con su vida y tuvo un encuentro con Dios. El primer cosa que quiero hacer énfasis en esta noche, ¿qué es lo que formula? ¿Qué es lo que crea? ¿Qué es lo que origina? ¿Qué es lo que desarrolla? ¿Qué es lo que establece? ¿Qué es lo que marca la diferencia de una iglesia modelo? Es porque el Dios de Israel tiene un encuentro con nosotros. Es porque el Dios de Israel se allega hacia nosotros. Es porque el Dios de Israel no está muerto, Él está vivo, Él resucitó y sigue obrando, sigue manifestándose y sigue haciendo prodigios en nuestros medios. ¿Cuántos dan amén a gloria? Hay dos fundamentos principales que giran alrededor de esta historia. La primera es un plan global de parte de Dios. ¿Y por qué utilizo dos fundamentos? Los fundamentos céntricos para entender los 6 principios es lo que marca la historia de este escenario, es lo que marca la historia, es lo que marca lo céntrico de esta experiencia, de esta historia, de esta narrativa, de este progreso, de esta manifestación. Y el número 1, Dios posiciona a Salomón con una visión global. En Primera de Reyes capítulo 8 versículo número 41, en su oración de dedicación del templo, Salomón ya ve la perspectiva de una visión global de Dios, y él lo dice de esta manera: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de tierras lejanas a causa de tu nombre. Cuando Salomón dedica el templo, él ya visualiza literalmente la perspectiva de una visión global. ¿Qué es lo que hace también que una iglesia sea una iglesia modelo? Es una visión global. No nos contentamos solamente con la región del Metroplex sea alcanzada, sea bendecida. Nuestros ojos están puestos, tal como el título de nuestra iglesia, Mundo de Fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro enfoque es global. Salomón en su oración de dedicación reconoce que ha sido puesto con una misión global. Déjame hacerte pregunta: ¿cuántas banderas, cuántas naciones han estado en tu corazón? Yo creo que el día de hoy está Dios plasmando la historia para que nosotros empecemos a avanzar y podamos caminar y podemos seguir avanzando, predicando, testificando, anunciando y presentando al pueblo el nombre de Dios a toda cultura, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el versículo 43 él va un poco más alto todavía en este mismo capítulo de Reyes. Dice: tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos, y note lo que dice, de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Y ahí me detengo, no leeré el resto del versículo. Todos los pueblos de la tierra.
Esto implica que Salomón en su visión global ya estaba no solamente pensando que el templo sería una bendición para Israel, él veía que el templo también iba a ser bendición para naciones extranjeras. Hoy en día necesitamos concebir que como iglesia tenemos un mundo frente a nosotros, tenemos naciones, y de hecho el lenguaje bíblico nos habla de tribus, nos habla de lenguas, nos habla de naciones, ya habla un mundo, y así sucesivamente utiliza 66 términos incluso para hablarnos de ciudades, hablarnos de comarcas y etcétera, porque esa es la visión global de Dios. La iglesia tiene un trabajo, y ese trabajo que tenemos es expandir el reino de Dios en todas partes, en los mercados, en las farmacias, en los hospitales, en las escuelas, en el gobierno, en nuestros medios sociales, en los caminos que nos encontramos, con la policía, con los bomberos, con todo mundo. Necesitamos expandir el plan global de parte de Dios. Segundo principio, hay un llamado específico. Y estas son las dos cosas que vimos en la Academia de Liderazgo. Fueron muchas, pero son dos que literalmente marcaron mi interés. Y en Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 10 dice lo siguiente: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Dos palabras claves: Jehová te ha elegido. Hay un llamado particularmente para cada uno de nosotros. Todos tenemos una función, todos tenemos un trabajo, todos tenemos una cooperación, todos tenemos algo que aportar para el reino de Dios. Me sorprendió que yo me di cuenta que Leví tuvo 3 hijos. De esos 3 hijos, Merari, Coat y también Gersón. En el momento de poner, quitar, mover, quitar, poner, que lo hicieron múltiples veces dentro de la agenda del tabernáculo en los 40 años dentro del desierto, la Biblia enumera 8,300 personas. Imagínense un ejército para estar involucrado en el trabajo de la obra. Hay 132 componentes del tabernáculo, no contando con las divisiones: lugar santo, lugar santísimo y el atrio. Estamos hablando de componentes, hablamos de aros, hablamos de torres, estamos hablando de franjas, estamos hablando de postes, estamos hablando de anillos, estamos hablando de brazaletes, estamos hablando más de 132 componentes. Imagínense, 8,300 personas. Eso es mucho trabajo. Eso implica que todos tenemos una parte en el reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Todos tenemos algo que contribuir para Mundo de Fe McKinney. Todos tenemos algo que contribuir para la sociedad. Todos tenemos algo que contribuir para el reino de los cielos. Cuando estaban en Nehemías capítulo 3 construyendo las murallas, la Biblia nos dice que hay 42 grupos de personas. Y no se nos dice cuánto es el grupo de personas. Posiblemente hice las matemáticas: si eran 10 personas por grupo, estamos hablando de 420 personas. Si eran más, imagínense, se va duplicando. Y cada uno de ellos, la frase clave de todo el capítulo 3 de Nehemías: un tramo. Una familia tenía un tramo, otra familia tenía otro tramo, otra familia tenía otro tramo, otra familia tenía tramo. Imagínense 400 personas trabajando, hermano. Esto implica que todos los que habían regresado del cautiverio tenían la facultad, la oportunidad y tenían la orden imperial de llegar y construir las murallas. De igual manera, todos tenemos un llamado, todos tenemos una vocación, todos tenemos un propósito. Y déjeme especificarlo para de una sola vez entrar en los 6 principios. Propósito, se lo voy a mostrar como se lo mostré a la academia. No es lo mismo un propósito que un llamado, y se lo voy a presentar con el ejemplo de un equipo de fútbol. Todo equipo de fútbol, cuando va a competir con una persona, nunca va con la mentalidad de perder, ¿cierto? Todos los que se enrolan para una olimpiada jamás van con la opinión y con el interés y con el pensamiento de perder. Sino, ¿para qué van? Todos van, sea equipo bueno, sea equipo malo, si a panzazo pasaron para llegar a la final de un mundial, no importa. Van con la iniciativa y van con el objetivo de ganar. Eso se llama propósito. En un equipo de fútbol todos tienen el mismo propósito: ganar, ganar, ganar. En el cristianismo nuestro propósito es alcanzar gente, venir y testificarle a la gente, expandir el reino, que tengamos gente que glorifica a Dios, crear adoradores en todo el mundo, y que todo mundo, tal como dicen la frase importante de nuestra iglesia, darle a conocer. De hecho, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, hay una cita mínima por libro que nos implica en este trabajo: dar a conocer a Dios. Entonces, en un equipo de fútbol, el ámbito es ganar. En el cristianismo, propósito implica
Todos vamos a explicar el evangelio, todos vamos a testificar, todos vamos a dar a su nombre a conocer. Pero dentro de ese mismo equipo de fútbol, la defensa no es el mismo que el que está en media, no es el mismo que el portero, no es el mismo en la delantera. Todos cumplen un rol funcional y cada uno en ese ensamblaje llevan al grupo a ganar. En este caso, propósito, todos tenemos el trabajo de dar al nombre de Dios a conocer. Todos tenemos el trabajo de expandir el evangelio en todo el mundo. Pero en cuanto a lo que representa individualmente, todos cooperamos simultáneamente para llevar el equipo a ganar. Y nuestro equipo no son las Águilas, nuestro equipo no es Barcelona, nuestro equipo no es Portugal, nuestro equipo es el de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no le rindes una ofrenda de palmas a Dios? Jehová te ha elegido. Y por si fuera poco, el versículo 11 del mismo capítulo, Dios le dio los planos. Aquí están los planos para llegar a lograr una iglesia modelo. En este caso, la iglesia modelo está centrada en dos fundamentos. Número uno, hay una estructura, hay un modelo y hay un diseño. Y la arquitectura me muestra que las tres cosas son distintas. Estructura es Dios, modelos son todas las actividades que desarrollamos en la iglesia, inclusive evangelismo, inclusive predicación, inclusive testimonio y los diversos ministerios. Y el diseño eres tú y yo. En este caso, la mujer vino a ver a Salomón y claramente nos lo dice en este capítulo 2 de Crónicas 9:1. Oyendo la reina de Salomón la fama de Salomón que había adquirido, dice, por honrar el nombre del Señor. Y dice la Biblia que vino para probarle. En sí ella no estaba probando a Salomón, ella estaba probando la verdad que correspondía a su vida personal en relación con Dios, porque más adelante ella lo clarifica. La gente el día de hoy, hermano, no los podemos convencer todo el tiempo. Argumentan con versículos, argumentan con historias, argumentan con doctrinas, pero lo que jamás podrán argumentar es cuando ven a Dios en tu vida, cuando ven tu transformación, cuando ven tu cambio, cuando ven algo que está brotando, fluyendo de tu vida. No lo pueden argumentar. Te argumentan un texto, pero jamás argumentarán una vida cambiada, una vida transformada, una vida redimida, una vida salvada, una vida justificada y una vida adoptada. Salomón es el perfecto ejemplo de cómo maneja el don que Dios le dio para llevar a esta mujer a un encuentro personal con Dios. Y esto surge el día de hoy. Miles de personas tienen la posibilidad de poder venir y lo único que vienen es a probar la eficacia del evangelio, y la única manera para testificarles el día de hoy, los días de mañana y los siglos por delante es cuando ven tu vida, cuando entran. No es la sonrisa colgate que los va a capturar, va a ser la esencia del abrazo que tú les das, porque estás transmitiendo amor, porque estás transmitiendo compasión, porque estás transmitiendo humildad, porque estás transmitiendo dominio propio. Eso cautivará sus corazones, eso los marcará, y por ende tendrán que venir de regreso, porque sabrán que lo que se está moviendo aquí no es sentimentalismo. Lo que se está moviendo aquí es la esencia de un Dios vivo que cambia, la esencia de un vivo que transforma, la esencia de un Dios vivo que nos hace milagros y nos ha salvado y nos ha puesto en el camino rumbo a la vida eterna. Entremos a los principios. Sabemos lo que estaba implicando, las dos cosas vitales importantes para formarlo, y vayamos en el relato bíblico para aprender 6 principios que forman una iglesia modelo. Levante su mano el que quiere ser parte de una iglesia modelo. Dile a tu hermano: sé parte de una iglesia modelo. De hecho, mire, orgánicamente se nos hace mención: viandas, uniformes, coperos, maestrasalas. Todos ellos están en un común acuerdo, todos ellos están en una común expectativa. Ella no llegó con una carta y le digo: Salomón, mañana yo llego. Ella llegó inesperadamente, pero ya Salomón la estaba esperando, ya Dios la estaba esperando, ya Dios estaba trabajando en su corazón. Y primer principio, 2 de Crónicas capítulo 9 versículo 5. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra. Notemos 2 frases claves para entender la publicación: oír
y ver, porque ella lo repite muchas veces en Primera de Reyes 10 y en Segunda de Crónicas capítulo 9. Ver y oír. Lo que la gente escucha allá lo quiere reafirmar con lo que ve. Cuando ven que estamos adorando, cuando ven que nos estamos amando unos a los otros, cuando ven que nos estamos respetando, cuando ven que hay una sinceridad de parte nuestra, caen rendidos porque saben que Dios está obrando en nuestros medios. Dice, verdad es lo que había oído en mi tierra. Viajó 1500 kilómetros, dice la página endurp.com, para simplemente venir y ver a Salomón. Y dice, pero yo no creía las palabras de ellos. ¿Quiénes? Según los registros antiguos, y aunque la Biblia no lo certifica, hubieron unos oficiales de un reino cercano a Etiopía que tuvieron un encuentro con Salomón y por ende tuvieron una experiencia con el Dios de Salomón. Ellos de regreso pasaron por las regiones de Etiopía, según nos dicen escritos extrabíblicos, y comentaron a la reina de su experiencia. Y aquí les voy a mostrar un secreto. Normalmente nosotros oramos para que cuando la gente llegue aquí, pero de hecho esta mujer en sus tierras lejanas ya se había despertado el interés en ella para venir y tener un encuentro con Salomón. Nuestra oración ahora va a cambiar a partir de este momento, porque no solamente queremos que en el momento que entren en esa puerta, en el momento que lleguen el parqueadero, en el momento que les demos un asiento, en el momento que les demos una carta para llenar, en el momento que nuestro pastor hable con ellos, todo eso es sumamente importante. Pero previamente a eso, ya la despertar de la fe estaba en su corazón. Ya había escuchado 1500 kilómetros de distancia que en Israel había un Dios todopoderoso. Entonces vamos a orar para que Dios inquiete a la gente. Vamos a orar para que antes de que lleguen aquí, antes de que enciendan su televisor en YouTube, antes que vayan a Facebook, antes de que vayan a TikTok, antes que empiecen a buscar una iglesia cercana, que ya el corazón de ellos esté siendo transformado, para que cuando lleguen haya un bombazo espiritual y sus vidas caigan rendidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué mejor publicación? Y sin costo alguno, testificar uno a otro de lo que Dios ha hecho. Primer principio para una iglesia modelo: publicación. Qué bonito fuera que aquí en el Metroplex escuchen. No sé qué está pasando en el norte de Dallas, pero algo está pasando, y especialmente en la región del norte de McKinney. Y esto que está pasando no es porque hemos comprado carros nuevos, no es porque compramos casas nuevas, no es porque tenemos un saco o una corbata, es porque hay un Dios que acaba de visitar a Fundo de Fe McKinney. Nuestro interés es que Dios visite a Fundo de Fe McKinney. Nuestra publicación tiene que trascender las barreras de aquí. Tiene que ir al norte, tiene que ir al sur, tiene que viajar 1500 kilómetros para que la gente quiera venir. Principio número 1, publicación. Y es free, y es gratuita. ¿Se da cuenta cuántos miles de dólares invierten las compañías en publicación? Pero mire, en una ocasión un amigo mío me dijo: mira, yo fui a tal restaurante, y no me tuve que meter en Google, ya me estaba contando lo exquisito y cómo estaba cocinado, qué fue lo que hice. Al día siguiente le dije a mi esposa: agarra tus cositas, tráete tu cartera y vamos a comer ahí donde me dijeron. ¿Y saben qué? Ya he sido cliente de ellos por 3 años consecutivos. ¿Qué mejor publicación que el testimonio individual y personal? Hay que salir en esta noche y empezar a publicar por todas partes que aquí hay un Dios verdadero, que aquí hay un Dios poderoso, que aquí hay un Dios grandioso, y que aquí hay alguien que transforma, cambia y multiplica las vidas. Número 2, según Primera de Reyes capítulo 10 versículo 3. Primer principio, publicación. Segundo, recursos. Y en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 3 dice: Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y aquí Dios me habló muy fuerte. Dios ha posicionado la iglesia como la respuesta que la sociedad necesita. Toda inquietud, toda preocupación, toda pregunta difícil que le trajo Salomón, todas se las contestó Salomón. Queridos hermanos, mi visión para el instituto, y voy a abrir mi corazón plenamente a cada uno de ellos, es muy por encima de tener un diploma, es muy por encima de tener simplemente un certificado. Mi visión para el instituto es que seamos habilitados para contestar todas las preguntas que el mundo tiene, para poder ser capaces de poder tratar con terapias, ser capaces de tratar con psicoanálisis, ser capaces de traer mentoría y ser first responders cuando hay una crisis.
Entonces estamos siendo discipulados, estamos siendo mentoreados, pero muy por encima de esto, esta mujer recibió todas las respuestas que ella necesitaba. ¿A quién va a recurrir? Porque no tenemos como iglesia respuesta. ¿A quién recurrimos? ¿A quién recurre el mundo? A los brujos, a los lectores de palmas y etcétera. Pero es la responsabilidad de una iglesia modelo darle las respuestas que necesita el mundo. Y doy gracias a Mundo de Fe McKinney, porque cuando yo vine empecé a conocer los diferentes aspectos. Estamos en progreso de crecimiento, estamos en progreso de mejoría, estamos en progreso de hacer cambios, pero me he dado cuenta que aquí ha habido academia para finanzas, me he dado cuenta que aquí hay retiros, me he dado cuenta que aquí hay incluso las clases de liberación. Si no tenemos todos los medios, hay algo que me gusta de Mundo de Fe McKinney: tenemos conexiones, y siento en mi espíritu que esas conexiones no han quedado simplemente en 3, 4 personas. Habrá mayores conexiones que podemos trabajar, que podemos operar y que podemos rendir los recursos que la gente necesita. Número 2, segundo principio de una iglesia modelo: tiene recursos. Y si no lo tenemos, Dios va a poner en nuestro camino personas que trabajen, personas que nos auxilien, personas que nos echen la mano, personas que nos apoyen, personas que nos soporten. No te pierdas el instituto, porque este año número 2 va a haber un giro tremendo y vas a ver que tu vida va a estar siendo posicionada en la dimensión del llamamiento de Dios para tu vida. No te lo pierdas, porque tú eres un papel importante. Tú eres el recurso que Dios va a utilizar para contestar. Tú eres el recurso para todo problema que tenga la sociedad. A través de Cristo Jesús podamos ayudarles, podamos bendecirlos y expandir el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Número 3, el tercer principio: manifestación. Primera de Reyes 10:2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con un grupo muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, note lo que pasa: le expuso todo lo que está en su corazón. Tercero, ¿qué es lo que hace una iglesia modelo? Es por la manifestación del Espíritu de Dios. Hoy tenemos que predicar 50 sermones para que las personas abran su corazón. Aquí no pasó una sola ocasión, un solo momento, un solo día, una sola oportunidad. Ella abrió su corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios se mueva a tal grado, a tal magnitud, con tal dimensión, con tal poder, con tal eficacia y con tal libertad, querido hermano, que la gente quede quebrantada desde que llega al parque y no sea más fácil trabajar con ellos, en lugar de pasarlos por terapias, en lugar de pasarlos por consejería, en lugar de pasarlos por tanta mentoría. No sería más accesible, más flexible y más viable poder trabajar con ellos, porque sus corazones se abren y le cuentan a Dios todo lo que está pasando, y por ende Dios los levanta, por ende Dios los rescata, por ende Dios se manifiesta, por ende Dios los restaura, por ende Dios hace cosas grandes, porque una iglesia modelo es la esplendidez del mover del Espíritu de Dios. Ahora comprendemos por qué nuestro hermano pastor continuamente nos habla. Necesitamos el mover del Espíritu de Dios. Urge el mover del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos urgentemente que Dios abra nuestros corazones para que podamos expresar todo lo que tenemos, todo lo que nos hace falta, incluso todas nuestras debilidades. ¿Qué hace una iglesia modelo? En la manifestación del mover del Espíritu de Dios. ¿Cuántos queremos que el Espíritu de Dios se siga moviendo en nuestras vidas? ¿Cuántos anhelamos que el Espíritu de Dios siga obrando? ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo siga trabajando? Principio número 4, congruencia. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 4. Y cuando la reina de Sabá vio, como se acuerdan les dije, oyó y vio. Déjenme decirles rápidamente en una recapitulación. Salomón fue sabio y empezó el tour, empezó el recorrido primeramente por su vida en el trono. Para Salomón era importante que la reina de Sabá viera cómo se vive en el trono, cómo se comportan en el palacio, cómo se visten en el palacio, cómo ven sus relaciones entre los siervos, camareros, coperos, servidores. Y de hecho me fue un escrito extrabíblico y dice que quedó sorprendida en una traducción bíblica, porque dice que vio 150 servidores en el templo. Esa mujer quedó sorprendida, porque donde quiera que se daba cuenta, alrededor de Salomón un servidor, volteaba para allá un servidor, volteaba para allá un servidor. Queridos hermanos, todos los servidores estaban cerca del rey. Dios está buscando que haya congruencia, y en esa congruencia el anhelo, el deseo, el favor, la visión de Dios es que estemos cerca del rey, y no de Salomón, del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ella comparó, wow, y nota lo que el texto dice en el versículo 5. Asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos de los que servían, sus maestrasalas. Y en otra versión nos dice literalmente en Crónicas, cuando vio los manjares deliciosos, el gran número de servidores y criados que estaban vestidos con uniformes espléndidos, los coperos, etcétera, etcétera. Y todas las versiones nos dan una aportación adicional. ¿Sabe qué es lo que pasa en ese momento? Ella ve una congruencia, ve una concordancia, ve un testimonio, ve cómo la vida dentro del trono es buena, ve cómo la vida en el trono se come bien, ve que la vida en el trono se comporta bien, se da cuenta que las vestimentas están en una común armonía, se da cuenta que el copero está ayudando al maestrasala, se da cuenta que el maestrasala está ayudando a los otros servidores, se da cuenta que los porteros están facilitando el trabajo entre el uno y el otro. Este principio es importante, queridos hermanos, porque cuando la gente ve, ellos ven cómo nos relacionamos los unos con los otros, ven cómo saludamos a los jóvenes, ven cómo saludamos a los servidores, ven cómo honramos a nuestros pastores, ven el aporte que le damos a los músicos, ven el aporte que le damos a la media, y la gente se da cuenta, ellos en verdad practican lo que no hemos tenido la experiencia de tener afuera. Esa es una congruencia, un testimonio. Y cuando se da cuenta, Salomón le pasa, quiero que veas cómo vivimos en el reino. Y Dios está interesado para que el día de hoy lo que se vive en casa, por ende lo traigamos en la iglesia. Él no se tomó de buenas a primeras, porque sabía que no era necesario tratar con el corazón de la reina para que vaya ella haciendo comparaciones. Ella es sabia, es inteligente, ella conoce cómo acercarse al rey. Pero Salomón es mucho más sabio por el don que Dios le dio. La va pasando por una sala, la va pasando por otra sala, su corazón está siendo tocado, su mente está siendo transformada, hasta el momento que se da cuenta, ahora es el momento oportuno de llevarla hacia la casa de Jehová. Porque hay una congruencia, lo que se vive en el palacio se tiene que vivir en la casa, lo que se tiene que vivir en la casa de Jehová se tiene que vivir en el palacio. Hoy la gente anda buscando esa congruencia, y cuando ven esa concordancia, ¿qué más les queda? Sino decir, si Dios cambió a esa familia, yo quiero que Dios cambie a mi familia. Si Dios pudo transformar a ese alcohólico, yo quiero que Dios me transforme a mí. Si pudo hacer con aquel que era una persona que robaba, lo puede hacer conmigo que tengo problemas mayores. Esa concordancia apela, esa concordancia me da un deseo, esa concordancia me hace estimular algo mayor, y no simplemente por lo que la persona es, sino por lo que Dios hizo en su vida. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida? Y para concluir, vamos a terminar con los dos últimos principios, y es adoración. Mientras todo esto está pasando, segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 4, en la parte final del texto dice, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, en el punto crucial del recorrido del tour, la lleva a la casa de Jehová. Y me gusta, y a veces tengo peleas con las traducciones bíblicas, porque algunas omiten el significado obvio del texto. Porque el texto nos dice holocausto, y otras traducciones generalizan el término con el término sacrificio. Y la diferencia genérica, la diferencia de una versión, nos da a entender que un holocausto era una ofrenda reducida totalmente a ceniza. Ella contempló lo que significaba eso en favor del pueblo de Israel, en favor para el perdón de sus pecados, en el favor se dio cuenta, y en el mismo justo momento de la adoración cambia el escenario y su vida queda transformada. Queridos hermanos, se dice, según una encuesta, que los primeros 7-10 minutos de un servicio de la iglesia son cruciales para la manifestación de estos 6 principios. Cuando llegamos al momento de la adoración, todo cambia, queridos hermanos. Todo cambia, todo revoluciona, todo transforma, porque ahora estamos teniendo un encuentro con el Rey de Reyes, Señor y señores. Ahora estamos contemplando su grandeza, ahora estamos contemplando su gloria, ahora estamos contemplando su poder, ahora estamos dejándonos llevar por sus brazos de amor, y en la adoración tenemos un encuentro que no lo podemos expresar. Y de hecho, la verdadera adoración produce bendición a Dios, porque ella lo hizo. La verdadera, y de hecho, mire, quedé sorprendido, porque el diccionario Thesaurus y el diccionario Cambridge nos dan 330 sinónimos y antónimos de la palabra adorar. Lo mismo nos da el diccionario Cambridge, 114.
Entonces las limitaciones en cuanto a la adoración las hemos puesto nosotros, pero la verdadera adoración, hermano, parte de un corazón y toca el corazón de Dios y produce bendición. ¿Qué pasa en el momento de la adoración y ve los sacrificios? Queda asombrada. Entonces, hermano, trabajemos en los primeros 7 y 10 minutos, consistentemente desarrollemos y creemos una cultura de una iglesia modelo, y cuando llegue el momento de la adoración, incluso va a haber tiempos en que ni siquiera vamos a predicar, porque la gente ya cayó rendida a los pies de Jesús, porque la gente ya fue sanada, porque la gente ya fue liberada, porque la fuerte ya fue transformada, porque la gente hubo un cambio que no se lo pudo dar Alcohólicos Anónimos, que no se lo pudo dar la terapia, pero aquí en Mundo de Fe Dios sí se la puede dar. Ella bendijo a Dios. Por último, y cierro con esto, aportación. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 9. Y dio al rey 120 talentos de oro. Tenemos que otra vez más originar 50 sermones para poder aportar en algo. A ella no se le entregó un sobre, a ella no se le dio una indicación, no pasó por doctrina, no pasó por nada. Cuando Dios tocó su corazón en el momento de adoración, fue una portadora. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey de Salomón. Pero lo más impresionante para cerrar esta historia, que dice segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 12, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y pidió, más de lo que ella había traído al Señor. Una verdadera aportación trae por ende resultado. Jamás podemos sobrepasar de lo que le damos a Dios, siempre Dios nos va a dar más. Y no me refiero simplemente a asuntos financieros. Déjeme decirle algo que Dios me mostró. Leí la historia de esta mujer llamada Ana en 1 de Samuel, 2 de Samuel y 3 de Samuel. Y estoy no muy contemplado en el aspecto que decían por salvar la dignidad en cuanto a ser una persona estéril. En realidad su petición fue basada en una promesa que fue delegada por Jacob y fue manifestada por Moisés. Regresando a este panorama, ella le dio a Dios lo que Dios necesitaba y por ende Dios le dio 5 hijos más. Ella pidió por uno y el uno Dios se lo pidió. Y lo hizo a través, dice la escritura bíblica, a través de un voto y un juramento de parte de Dios. Ella le dio a Dios lo que Dios necesitaba y por resultado Dios le dio 5 hijos. Cuando usted le da a Dios tiempo, cuando usted le da a Dios su sacrificio, su compromiso, su lealtad, todo, hay un número 5 que está oscilando sobre su cabeza. Y muchas veces el número 5 no se materializa en la vida porque no hemos aprendido a darle a Dios. Ella pidió 1 y su respuesta es cuando se lo entrega a Dios. En ese momento la Biblia dice tuvo 5 hijos más. Le dio 4. De hecho tuvo 5 más 1 son 6. Aportemos y nunca vamos a superar las bendiciones que Dios nos da. Por último, termino con 2 palabras importantes. 6 principios. De esos 6 principios son los que formulan una iglesia modelo. Y esto es para nosotros. Segunda de Timoteo 4:15 y Colosenses 4:17. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y nota lo que dice la parte final: cumple tu ministerio. Aquí se lo dice en forma de consejo, pero Arquipo no se lo dice en forma de consejo. En Colosenses 4:17, dígale a Arquipo, dice esa traducción, ten cuidado de que cumplas el ministerio, haz lo que has recibido del Señor. Mundo de Fe Maquine, cumplamos nuestro ministerio. Hermanos, individualmente tengamos cuidado de cumplir lo que Dios nos ha asignado. Dios nos ha posicionado con una visión global y de hecho la preposición de, yo le pregunté a Dios por qué se llama la iglesia Mundo de Fe. Estudié la gramática de la frase de, habla de sustancia, habla de materia, habla de contenido y habla también de cualidad.
Entonces, ¿cuáles son el contenido, la sustancia? Por parte de la proposición gramatical indica que la esencia de fondo de fe McKinney, la materia con la cual estamos hechos, es fe. Es fe. La cualidad, la sustancia, la calidad, es fe. Hagámosle honor al nombre mundo de fe, porque la preposición gramatical requiere que nosotros expresemos fe. Si Dios nos trajo a un mundo de fe, practiquemos la fe con estos 6 principios y veremos que la gloria de Dios se manifiesta en nuestra iglesia. Cumple tu ministerio, cumple tu vocación, cumple tu llamado, cumple tu propósito, porque si no lo cumples, hay un versículo que el Nuevo Testamento dice que nos va a llamar a cuentas y decirnos qué hiciste con el don y el talento que te he dado. Nunca es tarde. Hay personas que han llegado al evangelio a la edad de 70 años, cumplen su ministerio y terminan siendo bendecidos y siendo una generación que gana adultos mayores. No importa la etapa y la edad, no dejes pasar el tiempo. 2 palabras resuenan en mi mente: cumple tu servicio al Señor. Formemos una iglesia donde todos participemos y todos tengamos la urgencia, la necesidad, el valor, el compromiso y la sustancia de querer ser una iglesia modelo. Armonicémonos los unos a los otros. Tengamos como visión que esta iglesia puede ser y será capaz de tener los recursos para ayudar incluso a las terapias psíquicas, que algunas personas no lo saben, pero con la consejería de este bendito libro, con los planos que están en este libro, podemos rescatar a aquellos que no tienen solución, porque no somos nosotros, es Dios manejando su presencia, restaurando, bendiciendo y transformando vidas. Por último te digo, serás parte de este plan. ¿Quieres ser parte de la iglesia modelo? ¿Deseas tú ser una iglesia modelo? ¿Anhelas tú ser una iglesia modelo? Hay 6 principios. La mujer de Sabá jamás fue lo mismo. Dice que se fue con todo lo que Salomón le dio. Pienso que tuvo que rentar un yugo para llevarse todo lo que Salomón le había dado. Habrá gente, hermano, que no va a saber qué hacer con todo lo que Dios va a hacer en sus vidas. Van a tener que repartirlo a otras personas, porque una iglesia modelo da más de lo que nos pueden dar. Te invito a que te pongas de pie en esta noche. Escucho resonar de las frases para una iglesia modelo. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Y una vez más, pastor, agradezco mucho. Yo sé que hablo mucho y mi esposa a veces me da una regañiza, me dice: te pasaste del tiempo. Pero mira, hermano, son 20 años de estudio, hermano. Son 7 días a la semana, no puedo evitarlo, porque Dios me rescató literalmente de estar recluido el resto de mi vida, de un lugar mental, de un hospital psiquiatra. Dios me levantó cuando había un conjuro en contra mía, hermano, y mi vida estaba al peligro. Yo me autoapuñalé tantas veces, hermano. ¿Cree usted que no es para mí un honor poder hablarles a ustedes de lo que 20 largos años yo he estado aprendiendo de aquí? No puedo callar, porque gracias a Él que me rescató, me salvó, me libró, y ahora me encuentro frente a ustedes diciéndole que Él es vivo, que Él es bueno y que Él es grande. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, tú depositas en nuestro corazón los planos para ser una iglesia modelo. Ciertamente hemos alcanzado mucho, pero hay mucho más por seguir adelante. Posiciona a cada uno de nosotros con una visión global. Posiciona con nosotros con un propósito y un llamado, Señor. Posiciona a cada uno de nosotros, Señor, con esa dimensión de darte a conocer. Señor, hoy es el día, Señor, para tomar, Señor, la batuta de lo que corresponde, lo que hacemos, Señor. Señor, hoy nos dedicamos y escuchamos la advertencia que le dijiste a Arquipo: ten cuidado y cumple lo que te he mandado hacer. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú te manifiestas hoy en día. Señor, queremos que tú trabajes en el corazón de la gente antes de que lleguen aquí. Antes de que yo lo reciba en esa puerta, ya he orado para que el momento que lleguen en el parking, sus corazones se empiecen a derretir, y que en los siguientes 7 a 10 minutos de su experiencia con Mundo de Fe McKinney, abran sus corazones sin necesidad de pasarlos por 50 sermones más.
Señor, en tus manos está tu pueblo, Señor, y la iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia ejemplar, que el mundo entero pueda reconocer, no porque tenemos fama, sino porque honramos los dones que nos has dado, que a final de cuentas llevamos a las reinas a un encuentro en la adoración. Te honro, te doy gloria y alabanza por los siglos de los siglos. ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor?